Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto video del taller Catarsis, el monólogo. Ahora que tenemos nuestra materia gris escrita y descrita detalladamente, las preguntas respondidas, el género o géneros dramáticos a tratar elegidos y algo de conocimiento sobre el teatro realista y el método Stanislavski que vamos a utilizar como herramienta, estamos casi listos para volver esa materia gris un monólogo. Pero primero tenemos que saber ¿qué es un monólogo? Un monólogo es un recurso dramático que puede representarse o ponerse en acción y que está a cargo de un solo actor o actriz. Por lo tanto, se trata de un tipo de obra que ofrece un contacto directo con el público y tiene una gran capacidad narrativa, descriptiva y emotiva por parte de quien la interpreta. Al ser un soliloquio, no es posible el debate de ideas entre personajes, así que es un discurso de un personaje hacia un interlocutor. Por lo tanto, tiene un gran peso psicológico y de introspección. J.R. Harmsworth, el escritor del Diccionario de Términos Literarios, nos proporciona una definición muy acertada del monólogo. Revela un alma en acción, mediante la conversión de un solo personaje en una situación dramática. El personaje está hablando a un oyente identificable pero silencioso en un momento dramático de su vida. Las circunstancias que envuelven la conversación se hacen evidentes mediante la implicación y se da una visión profunda de la naturaleza del hablante. Las palabras del monólogo tienen la función de iluminar la naturaleza verdadera de quien habla antes o por encima de cualquier otra. Exponer un tema concreto, narrar un hecho, defender una postura, etc. Representar el personaje desde dentro implica una visión psicológica imprescindible para la caracterización en el monólogo dramático. El hablante se nos presenta de modo que revela sus motivos e impulsos más recónditos de manera sutil. La visión psicológica o la interiorización del personaje central no es accidental ni decorativa en el monólogo dramático. Sin una revelación adecuada del interior del personaje, sería difícil que el lector consiguiera proyectarse en él y participar. Nuestra respuesta emotiva como lectores queda obligatoriamente pendiente de nuestro conocimiento del personaje, así como de su determinado contexto existencial. Hay diferentes tipos de monólogos. Esto depende de la obra de la que hacen parte o si son una sola en sí, de la intención expresiva que tengan. El monólogo dramático, también llamado soliloquio, es una puesta teatral de las reflexiones personales y pensamientos de un personaje determinado. Puede ser una obra uniteatral en sí misma o parte de una obra total. El monólogo cómico es característica de las comedias en vivo, como los stand-ups, sin ningún tipo de escenografía, utilería ni vestuario en especial. Y el monólogo interior. Esta forma de monólogo es una técnica utilizada sobre todo por la literatura narrativa que expresa mediante largas oraciones el estado emocional, psicológico, emotivo del personaje, sus sentimientos y normalmente aparece narrada por el narrador. Ahora veremos las características y condiciones fundamentales de un monólogo. El Dr. Akra Jawad Tanon, del Departamento de Estudios Semíticos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, tiene un estudio muy interesante y un documento muy interesante sobre el monólogo, el cual estudiaremos a continuación, pero también se los dejo en los soportes del video. Este sostiene que en el monólogo el personaje revela su propia naturaleza y la condición dramática en la que se encuentra por medio de su discurso. Para crear un buen monólogo hay que tener en cuenta ciertas características fundamentales. La primera, el hablante. Un monólogo debe tener un personaje central que habla en primera persona. Sé que les dije que las preguntas y la escritura del monólogo podía ser en primera, segunda o tercera persona, pero esto es por si el personaje que siempre va a hablar en primera persona en cuanto a él, al narrar su historia tiene que hablar en segunda, en tercera o si es usted mismo en primera persona. El hablante es la voz personal del autor del monólogo por medio del cual él comunica su forma de pensar y de sentir. Esto quiere decir que el autor sí existe en el monólogo mezclado con el hablante. Al ser este el único personaje, lleva las riendas de la historia en sus acciones y palabras, utilizando los demás elementos escénicos para nutrir su relato. Tales personajes tienden a involucrarse en situaciones que requieren autorrevelación sincera, pero inconsciente delante de su interlocutor, del cual esperan solidaridad y comprensión. La segunda característica fundamental es el interlocutor. El interlocutor no es un simple oyente, sino que toma parte en el curso del monólogo. Implícitamente dialoga con el hablante. De no ser así, este perdería su calidad de monólogo y se convertiría en un diálogo. Las intervenciones del interlocutor se plasman en las palabras del hablante, que a veces las reproduce de forma intacta y otras las insinúa a través de comentarios, preguntas retóricas, silencios, gestos, como por ejemplo, estoy hablando con alguien y me dicen ¿cuántos años tengo? Puedo hacer ¿que cuántos años tengo? 23. O si simplemente quiere decir yo 23 y usted
es simplemente insinuar. Esta técnica tiene una gran fuerza dramática, pues rompe la monotonía del monólogo y le da dinamismo a la dificultad de sobrellevar un acto solo. Si se define que el interlocutor sea el público, es bueno dejar un espacio para hacer preguntas, pedir opiniones, hacer relaciones, ejemplificar, etc. Esto hace que el público se inmerja más en su relato y haya mayor empatía y conexión con él. Recordemos que el interlocutor puede ser el público o como un personaje en especial, alguien de su familia o toda su familia, el pueblo o hasta un personaje que esté en su cabeza, pero usted lo esté viendo en ese momento y le quiera hablar. La tercera característica fundamental es la relación entre hablante e interlocutor. Entre el hablante y el interlocutor en el monólogo dramático existe una relación específica e interactiva. El hablante tiene una conciencia clara de la presencia, el estado y las características de su interlocutor, lo cual condiciona el curso y la naturaleza del monólogo, puesto que lo ubica dentro de un contexto espacio-temporal concreto y le da una intencionalidad determinada. El hablante se dirige al interlocutor con la intención de conseguir algo de él y este se interesa en el discurso y lo sigue hasta el final. Ese algo que el hablante quiere conseguir del interlocutor puede ser su comprensión, su entendimiento, simplemente su escucha. Por eso es tan valioso para él, porque sin él el hablante deja de existir. Si su materia es un conflicto externo, es necesario que usted deje claro a quién le está hablando, por qué razón y qué quiere conseguir de este discurso. En esta relación hablante-interlocutor también sucede algo muy importante, y es que el hablante supera su condición de soledad y se siente renovado al confiarle su problema a otro. Y por su parte, el interlocutor también aprende algo nuevo de sí mismo y vive como suya una situación ajena. Cuarta, la dramatización del monólogo. Esta está dividida en situación y caracterización. La situación es la relación entre el hablante, el interlocutor y el motivo directo de que esto esté pasando aquí y ahora, lo que los reúne en este lugar. La definición de la situación refuerza la interpretación del personaje principal, tanto como la dramatización del argumento. Esto hace que para el espectador sea más fácil entender e identificarse. Para los monólogos de sucesos traumáticos, el paralelismo tácito evocado entre presente y pasado implica además no solo un intento de iluminar el presente por el pasado, sino también ver el pasado con una conciencia crítica a fin de revelar nuevos matices, nuevos valores, nuevas emociones y nuevas cosas que no habíamos visto. La situación escogida en la mayoría de los monólogos dramáticos coincide con un momento crítico o una situación conflictiva en la vida del personaje, los cuales son estos momentos en el que éste está propenso a expresarse vigorosa y espontáneamente, salvaguardando el discurso del monólogo a ser accidental. Ahora hablemos de la caracterización. El personaje central debe imponerse como una persona natural y autónoma cargada de cualidades propias. Esta finalidad se consigue mediante la caracterización, es decir, presentando al hablante y quizás también al interlocutor con atributos particulares, características propias, de carácter propio y discernible. Es diferente hablar de la creación de personaje desde el punto actoral al punto dramatúrgico. Del punto actoral hablamos más bien de una interpretación, de aprender el personaje, de meterse en su piel, de interiorizarlo, estudiarlo, desarmarlo para entender cómo actúa, cómo habla. Todas esas herramientas no las da el dramaturgo. Para la creación de personaje desde el punto dramatúrgico se recomiendan los siguientes pasos. Primero, defina las características físicas. ¿Es alto, es bajito, es moreno, blanco, gordo, flaco? Segundo, define las características especiales, es decir, si tiene alguna anomalía, algún talento, algún superpoder. Le falta un brazo, le falta un ojo, se puede teletransportar, qué sé yo. Las características físicas y las características especiales normalmente tienen relación. Si no, también hay que explicar por qué no las tienen. Tercero, tenga clara la historia del personaje, desde que nace hasta el presente hoy día, y el arco evolutivo de antes del monólogo, el monólogo y después del monólogo. Es importante aclarar que todas estas características de las que estamos hablando y la historia no son necesarias mencionarlas en el monólogo, tampoco es necesario que se dé a entender eso para el espectador, simplemente es para usted como dramaturgo o para usted en algún momento como intérprete tenga claro totalmente la naturaleza del personaje y sea más fácil conocerlo y trabajarlo. Tener claro la historia es muy importante. Primero, también puede ayudar a explicar todas esas características especiales, es decir, si le falta un brazo, por qué, cómo pasó, cómo aconteció, etc. Como también ayudará a que el lector lo conozca más a usted y pueda entender mucho más de dónde viene y por qué y qué se siente esa materia gris. Cuarto, define las características psicológicas. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus sueños, sus anhelos? ¿Qué lo enoja? ¿Qué lo pone contento? ¿Qué le da miedo? Etc. Muchas de estas características psicológicas tienen explicación en la historia del personaje y asimismo se relacionan con las características físicas y con las características especiales. Por ejemplo, mi personaje es un personaje corpulento, muy fuerte. Esa es una característica física.
porque tiene una obsesión con su cuerpo, con su exterior, con su físico. Eso es una característica psicológica. También pueden haber personajes totalmente contradictorios, porque como estamos tratando la vida real, la vida misma, en la vida real hay gente así, contradictoria. Pero nosotros como creadores, como autores de ese personaje, debemos tener claro por qué son contradictorios. No puede ser al azar, tiene que tener una razón, es conocerlo totalmente porque es su creación. Quinto, habite situaciones con su personaje. Es decir, cómo va a la tienda, cómo hace mercado, cómo va al parque, y preferiblemente habite situaciones límite. Es decir, lo están persiguiendo, lo están robando, está en una pelea, tiene un bebé llorando en los brazos, para conocer más cómo actuaría, cómo reaccionaría su personaje. Es claro que estas situaciones puede que no tengan nada que ver con su monólogo y puede que no las vaya a representar ni escribir en su monólogo, pero es solo para entender la naturaleza de su personaje, es para comprenderlo mejor. Sexto, retomen las 100 preguntas de creación de personaje mencionadas anteriormente del método Stanislavski. Ahora, hablando más puntualmente de nuestro personaje en el monólogo, tenemos que tener claro ciertas cosas. ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Cuál es la motivación del suceso? ¿Por qué ocurre este monólogo justo aquí, ahora, con estas palabras hacia esta persona? ¿Cuál es su súper objetivo? ¿Qué es lo que busca con este discurso, con estas palabras, con este desahogo que está teniendo? Conozca bien y cuide la línea interna ininterrumpida de acción de su personaje. Recuerde que esta línea es todo el viaje emocional y cognitivo que no se interrumpe, sino que va haciendo metamorfosis durante toda la obra del personaje. Por ejemplo, mi personaje entra al escenario confundido, llamando y buscando por todas partes a su esposa porque no encuentra las llaves de la caja fuerte. Está confundido y buscando a su esposa. Ahora, mi personaje encuentra una carta en la cocina que dice: lo siento, estoy mejor con Jorge, muchas gracias por el dinero. Esa confusión se torna inmediatamente en enojo, en ira, en rabia, en dolor, y genera una acción en este personaje. No se corta, estoy confundido, neutro, bravo, no se corta, todo va ininterrumpidamente. Ahí es una metamorfosis de los sentimientos y de los pensamientos del personaje. Ahora ya no va a buscar más a su esposa ni a las llaves, sino que va a coger el carro y va a ir a donde Jorge, va a llamarla, va a saltar por la ventana, qué sé yo. ¿De qué dependen las acciones que él haga? De la construcción psicológica, emocional e histórica del personaje. Por último, déjeme darle un tip o aconsejarle otro método de creación de personaje que data desde la comedia del arte, que se llama la animalidad. Es decir, partir de un animal, de las características físicas y de comportamiento de un animal para construir un personaje. Por ejemplo, tomemos un toro. Un toro es fuerte, pesado, de una energía pesada, serio, contundente, con una voz gruesa. La idea es humanizar el animal. Puede empezar buscando los sonidos que hace el animal e ir llegando a la voz del personaje por medio del animal. O digamos un gato es liviano, un gato es solitario, es inteligente, es pensativo. ¿Qué sonidos hace un gato y cómo ese maullar del gato puede llevarme una voz de un humano? ¿Con qué características? También posteriormente se hizo este mismo ejercicio, pero utilizando objetos, utilizando las características de los objetos para llevarlos a un personaje, a un humano. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que haya aprendido un montón. Si tiene dudas, ya sabe, escríbame, vuelva a ver el video y vea los soportes teóricos que quedaron de él. Lo espero en el siguiente video, el quinto video de la dramaturgia, para seguir con nuestro taller Catarsis.